Muy bien. Eh, de nuevo tuve un error con el otro video, pero ya Tranquilo, amigos, dale, no pasa ahora nada. sí estamos en línea. Muy bien. Hoy vamos a abordar el tema de los ciclos, las fases planetarias. Que hablar de fases planetarias no es otra cosa que hablar de los ciclos que hacen la interconexión de dos planetas entre sí, generando así como la Luna hace sus ciclos en luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Eso nos permite ubicarnos también en ciclos de otros planetas con respecto a los tránsitos que vamos a tener del tránsito que está sucediendo versus el planeta natal. Eh, Hoy entonces vamos en nuestro clásico de los jueves, un poquito accidentado, creo que es la gripa que me tiene las neuronas nadando por ahí. Bienvenido, Rafa, qué gusto que estés acá. Querido Juan Carlos, querida audiencia, el gusto mío de todos los jueves, el jueves jupiterino, como siempre lo digo. Y vamos a abordar el tema de las fases planetarias. Esto surgió a partir de que el último jueves empezamos a hablar de improviso del tema y dijimos, bueno, ¿por qué no dedicar un programa a esto? Que no es más que la relación de un planeta para consigo mismo en todo lo que es su recorrido. Acá no estaremos hablando de lo que son los tránsitos como hacemos de forma convencional o como se ven de forma convencional en una carta natal, sino que desde que un planeta inicia, ¿sí?, su retorno, va atravesando 12 fases que luego van a dar comienzo a otro nuevo retorno. Cada planeta sabemos que tiene sus ritmos, diferentes tiempos, diferentes días, meses, años, que están en signos. Entonces, este tema también nos convoca a poder desmenuzar un poco el biorritmo natural de cada planeta, ¿sí? El biorritmo, sí. Y es que en ese biorritmo los astrólogos tenemos, así como, no sé, un científico tiene su microscopio para poder observar células, nosotros los astrólogos tenemos un mandala, un radix. Y en ese radix, cuando ponemos un círculo y lo dividimos en 12 sectores, estamos hablando de casas a las cuales los astrólogos le tenemos a cada una de esas porciones un significado simbólico, astrológico, psicológico, que nos va a permitir como desglosar las cosas. Cuando medimos precisamente la interacción entre dos planetas, como es una interacción en círculo, pues qué mejor que poner nuestro radix para entender las fases que va teniendo. Fase uno, casa uno; fase 2, 60 grados; fase 3, sí, así cada una de esas fases, y eso nos va a permitir tener argumentos interpretativos para entender las fases que tienen, que se generan entre dos planetas. ¿Y qué son esas fases? Una interacción, una amistad, una conexión, un diálogo que van teniendo ellos dos. O también lo podríamos llamar en astrología un aspecto. ¿Mm? Sí, exactamente. A ver, fijémonos en el ejemplo de cuando hablamos de las fases de la luna, ¿sí? Una luna nueva es una fase uno, es conjunción, una fase del orden ariana, es decir, que la luna está con el sol a los 0 grados. Luego, cuando la luna camina hacia el cuarto creciente, es una cuadratura, ¿sí?, entre el sol y la luna. Es una fase 4 porque en el medio hubo una fase 2 que es de orden taurina, una fase 3 de orden geminiana, y la cuarta, como todo cuarto creciente, es un aspecto del orden canceriano. ¿Qué pasa en una luna llena? Es oposición entre sol y luna. Es una fase de 7, ¿sí? Una fase más del orden libriano. Luego está el cuarto menguante, que es una fase de culminación, una fase de 10, una fase capricorniana, que también es una cuadratura. Pues bien, ese es el ejemplo de la luna, que dentro de los 28 días que dura su ciclo, tiene muy rápidamente todas estas fases. Pero ¿qué pasa con los planetas? Podemos poner el ejemplo con el Sol, que es lo más fácil para poder empezar a entender esto. Sí, ahí te sigo. Si quieres poner el ejemplo con el sol. Perfecto. A ver, supongamos una persona que nace en esta fecha, está perfecto, ¿sí? El 26 de junio del 2004. Nace con un Sol a los 6 grados de Cáncer. Eso es fase uno, una fase ariana. Entonces la persona, cuando cumpla años, sea cual sea, va a empezar una fase uno del Sol.
Es curioso, viste, cuando empezamos los cumpleaños, que lo empezamos con una fase de uno muy explosiva, con mucha iniciativa, con querer decir, este es mi año, ¿no? Con todo ese ímpetu variano. ¿Qué pasa, en el caso de esta carta, cuando el Sol llega al siguiente signo, fase 2, cuando toque los 5 grados de Leo? Es una fase del orden taurina, ¿sí? Independientemente del signo del que empecemos, ¿sí? Empezamos de Cáncer hacia Leo, ya fase de 2, entonces es taurina, ¿sí? No nos rijamos porque hay que empezar por Aries. Entonces, una fase de 2, por ejemplo, el segundo mes del cumpleaños, perdón, cada vez que cumplimos años, un mes después, es una fase de 2, una fase taurina, una fase más del orden de condensación de la energía que explotó antes y de justamente poder ver con qué recursos cuento. Es energía en potencia. Eso fase de 2. Pasemos al siguiente mes. Cuando la persona que nació con el Sol en Cáncer, fase 1, Leo, fase 2, ahora llega el Sol a Virgo, fase 3. Es una fase del orden geminiana. El Sol hace un sextil consigo mismo. Hace 60 grados consigo mismo. Entonces, es como que el Sol empieza a comunicarse consigo mismo y empieza justamente a querer salir un poco al mundo, a mostrarse desde el punto de vista geminiano, a diversificarse, a ramificarse, a generar redes de contactos. El segundo mes de nuestro cumpleaños tiende a eso, ¿sí? Desde que cumplimos años, 2 meses después. La fase 1 es consigo mismo, o sea, el día del cumpleaños. Ahora fase 4. Fase 4, que pasa al tercer mes. Acá aparece lo que es una cuadratura, ¿sí? El Sol, la persona nació a los 5 grados de Cáncer, forma 90 grados el Sol en Libra. Esto es más del orden de interioridad. Toda fase 4, fase canceriana, tiene que ver con interiorizar la energía, con proteger la energía, con darle un borde protector. Y también es como que el planeta se mete más hacia adentro. Hacia lo que es un tercer mes de cumpleaños solemos estar como más, hasta incluso melancólicos pensando en el año anterior, ya que es una fase del orden canceriana, y estando pensando un poco en qué errores del pasado no volver a cometer. Y fase 5. Fase Scorpio. 5. Escorpio en trígono, el Sol con trígono a sí mismo. La fase 5 es una fase leonina, es una fase del orden de la expresión, del brillo, el momento en que el Sol, ya luego de haber pasado por las 4 fases anteriores, ya de alguna forma tiene la conciencia suficiente como para salir y para mostrarse. Hacia lo que es ese mes del cumpleaños, solemos estar con una actitud más de el querer mostrarnos, del querer mostrar lo que tenemos para ofrecer, porque ya lo trabajamos los meses anteriores. Fase 6. Fase 6, en este caso sería cuando se forma un quincuncio, ¿sí? Toda fase 6, que es una fase virginiana, es cuando el planeta, en este caso estamos agarrando el Sol como ejemplo, porque recordemos que el Sol cambia de signo cada 30 días, entonces es lo más práctico para empezar a explicar esto. Pero una fase de virginiana, fase 6, es cuando la energía se reorganiza. Es más del orden de la contemplación desde el punto de vista de que el anterior fase, la 5, el Sol salió a mostrarse, pero ahora es como que hace una suerte de marcha hacia atrás y va regulando la energía, la va dosificando, ¿sí? Esto se da hacia lo que es pasados unos 5 meses del cumpleaños. 5 meses. 5 meses. Llegamos entonces a la fase 7, ¿no? En el caso de, como estamos haciendo un análisis de una persona que nació en el grado 6 de Cáncer, pues el grado 7 será cuando el Sol esté en el grado 6 de Capricornio. Bueno, la fase 7, es decir, cuando el Sol está enfrente al Sol natal, coloquialmente se lo llama anticumpleaños, porque son 6 meses después del cumpleaños, ¿sí? Es interesante esta fase porque justamente es una fase libriana, es el momento en el que el Sol se ve consigo enfrente. Es como decir, bueno, ya pasó la mitad del año, ¿sí? ¿Qué tanto recorrí? ¿Qué tanto es poner en la balanza el hecho de cuánto se hizo los meses anteriores y cuánto lo que se hará en los meses que siguen?
Y también, al ser una fase de 7, al ser del orden libriana, es una fase de encuentro para con el otro. Tiende más a la sociabilidad cuando pasan 6 meses del cumpleaños de uno. Perfecto. Fase 8. Fase 8. Aquí se da un quincuncio, ¿sí? Es decir, que el Sol está en quincuncio consigo mismo y la fase de 8 es una suerte de muerte, resurrección, regeneración. Es cuando de alguna manera el planeta no es que se apague, sino que se mete hacia adentro como para ir en búsqueda de todo aquel potencial que todavía no se exprimió. Es una fase del orden escorpiana, ¿sí? Y yo le sumaría, Rafa, que a partir de la séptima fase, digamos, el mandala cambia, el anticumpleaños, ¿no? O sea, cumpleaños del 1 al 7, ¿sí? Anticumpleaños Sí. del 7 en adelante. Entonces se le da vuelta a la moneda y empezamos a vivir ya los mismos aspectos que habíamos vivido hacia abajo, ahora los empezamos a vivir al revés y hacia arriba. Entonces también, si estuvimos cultivando los primeros 6 meses después de nuestro cumpleaños, es el momento de empezar a utilizar esa cosecha en lo social, hacia afuera, verla ya en representaciones, en acciones directas. Exacto, sí, es como que pasa al otro hemisferio, exactamente, más del orden de lo social. La segunda mitad del año, el segundo semestre desde de nuestro cumpleaños, tiende más a esa cuestión del orden de lo social. Pero también la fase muy social es la 3, la geminiana, 2 meses después del cumpleaños. ¿Sí? Fase 8, ¿no? Bueno, Fase pasamos a 9. la 9, sí. Fase 9 tenemos fase de trígono, una fase del orden sagitariana. Recordemos, estamos viendo la carta de una persona que nació con el grado 5 en cáncer. Entonces está en Piscis, ¿sí? Y hace un trígono. Una fase de 9 es cuando el planeta justamente lo que busca es una expansión. Lo que después de la fase 8, en el cual se metió hacia adentro, se metió en el sótano y elaboró y resignificó todo aquello que estaba en el orden del oculto, sale a mostrarse con una nueva identidad. Fijémonos cómo la casa 5, la fase 5 y la 9 es cuando el sol sale, y además de la fase 1, ¿no? Pero cada vez va como más cultivado, porque van a haber atravesado más fases. Una cosa con respecto a los grados. Pongámosle que la persona nació con el sol del grado 5, ¿sí? Entonces, una vez que toque el grado 5 de Piscis, en este caso, va a ser la fase número 9. Pero hasta que no tocó el grado 5 de Piscis, por ejemplo, está en el grado 0, el grado 1, el grado 2, sigue estando en la fase 8. Tiene que tocar su punto original, ¿sí? Para cambiar de fase. Excelente. Fase 9. Fase 10. Fase 10. La fase 10 es la de culminación. Es de cuadratura también del Sol para consigo mismo. Es una fase capricorniana en donde está la sensación o la realidad, depende del caso, de haber llegado a la cima de la montaña. Es donde de alguna forma se valora todo el camino construido. Es una fase del orden capricorniana. En una fase lunar equivale a un cuarto menguante, ¿sí? Entonces tiene que ver cuando el Sol llegó a su propósito, ¿sí? Y es como que está mirando hacia abajo, hacia el abismo, hacia todo lo que ya hizo y fue haciendo cuesta arriba. Ya, aquí me están diciendo que se perdieron, pero ya terminemos 11 y 12 y ya les hago una síntesis y un resumen para entenderlo desde otros ángulos. Listo, fase. Sí, estas cosas matemáticas a veces, para Sí, explicarlas, entiendo que yo cuando lo aprendí necesité varias veces como para asimilarlo. A buenas y a primeras a veces cuesta un poco, ¿sí? ¿Qué pasa en la fase 11? Es una fase acuariana de semisextil, ¿sí? Lo que hace el planeta luego de la fase de culminación capricorniana es buscar esa vuelta de tuerca, buscar renovarse a sí mismo, buscar nuevos horizontes. Es como que ya no se conforma con haber llegado hacia arriba de la montaña, sino dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y ahí empieza una cuestión más visionaria, más de ver hacia dónde quiere ir. Pero hay un gran tema, que la siguiente fase, la 12, es la de disolución. La fase la última, ¿sí? Es una fase más del orden de la disolución. Perdón, esta es un sextil, la 11, ¿sí? la 11 La es un 12 es sextil. un semisextil. Sí, ya en la 12
es el servicio y la entrega total y todo lo que hizo el Exacto, es producto. cuando el planeta está en el signo anterior, por decirlo así, del signo natal que lo tenemos. Sí. El mes antes de cumplir años. Sí, Claro, voy a ponerlo desde varios ángulos y con sí. varias fechas para ayudar un poco a... Apelo a tu verbalización virginiana para esto. Listo, vamos a mirar un ejemplo. El que hicimos ahora fue con Aries y ahora lo voy a... con Cáncer, pero ahora lo voy a hacer para las personas nacidas en Aries, por ejemplo, ¿sí? Que nacieron en marzo o en abril, ¿sí? Entonces van a tener un sol en Aries. Acá lo Sí, vemos, ¿sí? Y en lugar de mover el mandala, voy a simplemente a decirlo en términos prácticos de lo que representa. Si la persona nació el 26 de marzo, ¿sí? Entonces quiere decir que ¿cuándo va a entrar en fase 2? Pues cuando el sol esté más o menos en el 26 de abril, a los 6 grados de Tauro, ¿sí? Entonces acá cuando el sol entre, o sea, cuando cumplo un mes después de mi nacimiento, cumplo un mes después de mi nacimiento, ahí entro en fase 2. Cumplo 2 meses después de mi nacimiento, o sea, cuando esté en mayo, en Géminis, entonces ahí voy a entrar en fase 3. Eh, sí, después, cuando el Sol entre a Cáncer y llegue al grado 6, pues voy a entrar en mi fase 4. Y así, con cada uno de los meses es muy fácil porque ¿en qué fase voy? ¿Cuántos meses han pasado después de mi nacimiento, después de mi cumpleaños? Entonces, no sé, han pasado 5 meses, entonces estoy en fase 6. Es subirle. ¿Cuántos meses han pasado? El número siguiente es la fase. y Sí, le sumamos uno, exacto. tal cual decís. No es que pasaron 5 meses, estoy en fase 5, porque la fase 1 comienza con el planeta en su punto original. ¿Sí? Entonces, si estoy en el mes número 4, estoy en fase de 5, no en fase de 4. Ujú, ¿Sí? exactamente. Estoy en el mes número 6, entonces entré a la fase 7. ¿Sí? Estoy en el mes número 7, entré en la fase 8. Y es sencillo, simplemente contar cuántos meses han pasado desde mi cumpleaños y ahí sé en qué fase voy. Esto con respecto al Sol, que es lo más fácil porque el Sol se mueve en una velocidad constante No es y por se mes. puede mover por mes. ¿Sí? Eh, y esto nos puede permitir también entender un poco las dinámicas de las lunaciones que van sucediendo mes a mes, porque, por ejemplo, en este momento tenemos una luna nueva en Géminis. Para un Aries, pone énfasis en su fase 3, ¿sí? Y si sé que es la fase 3 y además la luna nueva me cae encima de algún planeta allí, pues estoy más en la posibilidad de tener aprendizajes, de estar atento a los otros, de escuchar, de verbalizar mi situación, de mostrar un poco, ese mes se va a mostrar de qué venía este año, porque en Géminis se muestran las cosas. Sí. Sí, exactamente. Y esto se aplica a todos los planetas. ¿Sí? Eso es lo interesante. Ejemplo, ¿no? Teniendo esta carta, la que estás teniendo, la persona que nacerá hacia el 26 de marzo del 2025, ¿sí? Nace con Mercurio, supongamos que está a unos 15, 20 días en cada signo, es muy rápido, nace a los 2 grados de Aries. Cuando toque los 2 grados de Tauro va a estar en fase de 2. Cuando toque los 2 grados de Géminis en fase de 3. Y así sucesivamente para cada planeta. Dentro de las fases, a mí el que me interesa mucho focalizar para analizar son las fases de Marte. ¿Sí? Recordemos que Marte está casi 2 meses en cada signo, o sea que va cambiando de fase por ese tiempo. Está cerca de 2 años para dar toda la vuelta. Entonces, cuando hay un retorno de Marte, es como si fuese que el automóvil quiere salir disparado, quiere salir a total velocidad. Cuando pasan cerca de 2 meses, que pasa al siguiente signo y toca los grados originales, es una fase de 2, como que el automóvil empieza a ralentizar la marcha, a justamente a decir, no puedo ir tan rápido porque justamente tengo que ir administrando los recursos que tengo. Es una fase del orden taurina. Entonces es interesante lo de Marte porque tiene que ver con qué energía vamos contando en cada ciclo. Mm, mm. Sí, bueno, antes de saltar a otros planetas, voy a devolverme al Sol para que se entienda Sí, mejor el concepto. ¿Sí?
Lo que estamos hablando es de las fases, por ejemplo, en este caso con el Sol, del retorno solar. Un retorno solar es cada vez que cumplimos años. Cada vez que cumplimos años, el Sol llega a la posición del Sol natal, dependiente de qué signo seamos. ¿Sí? Si soy Virgo, pues cuando el Sol llegue a Virgo al grado exacto, pues ahí es mi retorno solar. Y ahí decimos simplemente cumplí años. Muy bien. Pero ese cumplir años tiene 12 fases. 12 fases. Al mes siguiente de mi cumpleaños estamos en fase 2. A los otros 2 meses vamos a entrar en fase 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo interpretamos esto ya a nivel individual? Pues según el mes en donde estoy después de mi cumpleaños, sabré en qué fase de mi ciclo de retorno solar estoy. Si estoy en una fase de introversión, de extroversión, si estoy en una fase de practicidad o de responsabilidad o de probar. Eso, ¿quién me lo dice? La fase, ¿sí? Si estoy en fase 1, es decir, recién de cumpleaños, eh, como estoy en día de cumpleaños, puedo cometer fechorías y me las perdonan todas, porque me van a hacer esas Ahí va, felicitaciones. eso, ahí va. Sí. Si estoy en fase 2, estoy cultivando y reconociendo con qué cuento, con qué herramientas cuento para sacar mi proyecto de vida este año. ¿Sí? Si estoy en fase 3, tengo la oportunidad y la opción de socializarlo y encontrar pares y encontrar contrastes a mi situación. Si estoy en fase 4, estoy en una fase de interiorizar el proyecto, sentirlo con el corazón, buscar cómo aterrizarlo y darle raíz, casa 4. ¿Sí? Si estoy en fase 5, estoy en una fase de irradiar, de disfrutármelo, además de jugar incluso con el proyecto. Si estoy en fase 6, entro en fase de poner cronogramas, hacer unas rutinas frente a ese proyecto, mirarlo en detalle, ver la utilidad que tiene. Sí. Reorganización. La fase 6 es una fase virginiana para cualquier planeta. Estamos agarrando el Sol, ¿no? Pero para cualquier planeta es cuando también, luego de la fase 5 que salió hacia afuera e irradió, como bien dijiste, en la fase 6 justamente hay una suerte de reabsorción, ¿sí? Justamente para ir definiendo qué tanto voy a seguir irradiando. Es una cuestión de dosificar la energía, porque es Virgo, está administrando la energía. Sí, exacto. Ahora bien, las fases, esto que estamos diciendo de las fases es lo que les contaba, en que en astrología todo lo contrastamos con el radix, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo con las fases es simple y llanamente decir, después del cumpleaños, ¿en qué fase voy según el radix? ¿Sí? ¿Y cómo sé cuáles son, cómo divido en 12 secciones los 300? Pues mes a mes, porque el Sol camina mes a mes. Eso en el caso del Sol. Ya en el caso de Marte, como lo mencionaba Rafa, es un poco distinto porque la órbita de Marte se demora 2 años en dar todo un ciclo. Entonces se demora más o menos 2 meses por fase, más o menos. Porque cuando retrograda, retrograda más o menos cada 2 años, cuando retrograda se va a quedar 4 o hasta 6 meses en un signo, entonces vamos a tener la energía de Marte 6 meses focalizada en una etapa, haciendo énfasis sobre una etapa. Sí, esto sucede con los planetas rápidos, ¿no? Pero luego, a medida que vamos avanzando, los planetas van volviéndose más lentos. Entonces ya aparece algo que se llama ciclos de edad. Sobre todo entre la relación entre Urano y Saturno. Fijémonos que una fase 1 de Urano es cuando nacemos. ¿Cuándo se da la fase 2? A los 7 años, porque Urano cambia de signo cada 7 años, ¿sí? La fase 3 se va a dar a los 14 años. La fase 4 se va a dar a los 21. De hecho, hablamos mucho de lo que es la fase 7, Urano, oposición Urano, que es cerca de los 42. ¿Sí? Crisis. Y fijémonos los ritmos de Saturno. Saturno, que está aproximadamente 2 años y medio en cada signo, cada 7 años va a ser lo que es, por ejemplo, a los 7 años de que nacemos hace una cuadratura Saturno consigo mismo. ¿Sí? A los 14 hace una oposición. A los 21 hace otra cuadratura. A los 28, la conjunción, el retorno.
Y así vamos sumando de 7 en 7. Fijémonos cómo, utilizando estos dos planetas, lo que son los 21 años son importantísimos porque hay cuadratura de Saturno consigo mismo y cuadratura de Urano, que es el momento en que se empieza de alguna forma la adultez. Sí, es que esto de los ciclos nos puede servir para ubicar según la edad que tenemos ya con estos planetas lentos, como lo estás mencionando. Eh, sí, los planetas rápidos, Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, hasta ahí. Esos planetas me van a marcar pautas de mi año, de mis 2 años, pautas de estructuras de mi personalidad que están en constante movimiento, ¿sí? Del diario vivir. Mientras que los otros están marcando, a partir de Júpiter, están marcando unas pautas de vida, de destino, ¿sí? Júpiter se demora 12 años en dar toda una vuelta al zodiaco. Luego, anualmente cambia de fase, según mi Júpiter natal, ¿sí? Anualmente cambia de fase y en 12 años hace todo un ciclo completo renovando las creencias y las verdades. Pero en esa renovación hace un ciclo de 12 fases, en donde en cada una de ellas va a ser la misma secuencia. En una primera instancia ensayo, pruebo, delibero, me creo con la capacidad de hacer lo que se me dé la gana. En la segunda fase miro con qué cuento, cuáles son los valores. Bueno, así, dos, tres, hasta llegar a la 12ª fase. ¿Sí? Esto con Júpiter pues es fácil también porque es una fase por año. Un año. Cada año va Claro, teniendo es una sencillo. fase. ¿Sí? Con Saturno, más o menos 2 años y medio a 3 años va a ser una fase. ¿Y qué habla Saturno? Saturno habla de las creaciones y las realidades, de nuestros límites, de nuestras paredes, de nuestras líneas rojas que no somos capaces tampoco de atravesar y que además nos contienen y nos protege, ¿sí? Una muralla es tanto una defensa como una cárcel. Entonces, Saturno va a estar hablando en sus 12 fases. Las 12 fases las hacen 29 años en total, ¿sí? Y más o menos cada 2 años y medio va cambiando de fase y va mostrándonos la evolución que tienen nuestras defensas, nuestros límites y nuestras acciones. Cuando completa una fase completa de 29 años, seguramente cambiamos de familia, cambiamos de paredes, ¿sí? Cuando completa la segunda fase, volvemos a cambiar de familia porque nuestros hijos ya se van del nido y quedamos vacíos, ¿sí? Y volvemos otra vez a la misma secuencia. Eso con respecto a Saturno. Con respecto a Quirón, por ejemplo, la fase es de 50 años, pero esta fase sí es muy irregular, porque a diferencia de los planetas que tienen unas velocidades, resulta que Quirón puede pasar un año en un signo zodiacal como 7 años en un signo zodiacal. Entonces depende también, esa fase de Quirón no se puede a simple cálculo matemático mental, sino se necesita de software para ver en qué fase va. ¿Sí? Con respecto a Urano, sí vuelve a ser un relojito, porque Urano como sí es un planeta, entonces él tiene una fase de 84 años. Prácticamente lo que va a analizar las fases de Urano son las fases de nuestra vida, de nuestro legado creativo que vinimos a generar en este mundo, con su ciclo de 84 años. Depende de donde esté ubicado, por ejemplo, en oposición, por eso genera esa crisis de mitad de la vida en donde yo necesito romper los esquemas con los que me he contenido durante todo este tiempo, porque no me dan la expresión de mi creatividad humana. Y por eso tenemos la crisis de la mitad de la vida. Y lo mismo a los 21, o cuando hace la cuadratura, o eh, a los 64, cuando también está haciendo la otra cuadratura de retorno. ¿Sí? Para Entonces, los 64, para los 70 hará un sextil y a los, bueno, y así de forma sucesiva. hasta ahí podemos hacer un conteo, digamos, más humano porque envuelve términos de edades humanas, ¿sí? Pero a partir de Claro. Neptuno y de Plutón es más difícil porque Neptuno tiene un ciclo de 164 años y Plutón de 260 y tantos años. Entonces eso hace que no vivamos sino la mitad de un ciclo de Neptuno y una cuarta parte de un ciclo de Plutón. Sí, Neptuno aproximadamente está 14 años en un signo. Entonces,
Nuestra fase de 2 desde que nacemos se da a los 14 años, cuando cumplimos 14 años. La fase de 3 se da 14 años después, es decir, a los 28. ¿Sí? Fijemos cómo la entrada de la adolescencia a los 14 años tiene que ver cuando Neptuno, que tiene que ver de ese nacimiento que venimos del útero materno, el ser humano empieza a cambiar, porque hay una metamorfosis a la adolescencia, es una fase de 2, una fase del orden taurina, ¿sí? Y se da justo un poco también a los 14 años, que es la entrada de la adolescencia. Después la fase de 3, cuando se da a los 28, que también coincide de alguna forma con este retorno de Saturno, es cuando ante ese retorno de Saturno, Neptuno quiere salir al mundo a mostrarse, como para también tener una vía de escape. Claro. Y por supuesto hay unas edades más críticas, como las estabas mencionando, la adolescencia o los 40 y los 50 años, en donde muchas de esas energías están haciendo fases críticas. ¿Y a qué me refiero con fases críticas? Las fases críticas son conjunción, cuadratura, oposición y cuadratura de retorno. ¿Sí? Son las fases. ¿Por qué son críticas? Démonos cuenta como en un círculo, si yo arranco acá desde Aries, ¿sí? Puedo ir en línea recta, tranquilito, juiciosito y colaborando hasta llegar al extremo del mandala. Cuando llego al extremo del mandala son 90 grados, es decir, la primera cuadratura. Sí. Es decir, ahí ya no hay más para dónde seguir adelante en línea recta. Lo único que queda es virar, cambiar, renovar. ¿Y qué es lo que pasa con una cuadratura? Pues he estado en una cuadratura bajando, y ya no hay para dónde más bajar. ¿Qué me queda? Pues empezar a subir. ¿Sí? Entonces, por eso las cuadraturas son la fase crítica, no tanto porque sean ni buenas ni malas, y crítica no es símbolo de ser nocivo, dañino, nada, para nada, lejos de eso. Crítica significa que tengo que hacer un viraje, llegué a una esquina, y como llegué a una esquina, tengo que voltear. Al voltear en una cuadratura, volteo de casa 4 a casa 7, de casa 1 a casa 4, de casa 7 a casa 10, y de casa 10 a casa 1 nuevamente, ¿sí? Entonces, esos puntos son los más críticos y por eso son tan nombrados, ¿sí? En la luna, en las fases de la luna es la luna nueva, conjunción, el cuarto creciente, la oposición que es luna llena, el cuarto menguante, que es la última cuadratura, y de nuevo el retorno a luna nueva. Esas mismas fases, cuando las hacemos en Júpiter, en Saturno, en Urano, nos van a, sobre todo en Urano, que es el símbolo de la humanidad que envuelve, digamos, nuestra vida pequeña, egoica, vida humana, en un ciclo de 84 años de creatividad, cuando cada vez que Urano hace cuadraturas se está haciendo un viraje, porque hasta aquí llegó la energía creativa, y cuando llega la primera cuadratura es a los 21 años, cuando llega la oposición es a los 42 años, en donde no me queda de otra que todo lo que he hecho hasta ahora me dejó de saber rico, necesito hacer un cambio radical. Entonces entro en la siguiente fase hasta los 64 años, que vuelve y me sucede lo mismo. Es el mismo adolescente de los 21 diciendo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Necesito hacer un viraje, ¿sí? Para llegar después a los 84 años y volver a hacer un reinicio. Muchos de nosotros seguramente vamos a vivir mucho más de los 84 años y ahí vuelve y se hace otra reconexión con la creatividad. Sí, aparte, fijémonos cómo estas 12 fases de cada planeta consigo mismo no es una carrera de 100 metros que sale de la fase 1 con todo para llegar corriendo hacia la fase 12. La fase 1 sale con todo, en la fase 2 se alentiza, en la fase 3 se diversifica, en la fase 4 hay una interiorización. Como decía, la 5, una expresión, una 6, una reorganización. Es como que el automóvil avanza un paso, retrocede otro, avanza uno, retrocede otro. Por eso justamente lo de las fases planetarias es para entender que los planetas no es que una vez que tuvieron su retorno ya salen disparados con todo, sino que va a haber un momento en que va a tener que volver hacia atrás, ¿sí? Y sobre todo en las fases 4, que es de cuadratura, en la fase 10, son los momentos en que tienen que hacer ese viraje, ¿sí? Eso es lo importante. Sí, porque aquí se hace el viraje mientras se bajaba, después se sube. Se involuciona, se evoluciona.
Después se evoluciona, se involuciona, por ponerle un Claro, término, ¿sí? y esto, ¿sabes lo que me encanta de esto? Es que lo que muestra es la realidad de la vida, porque a veces cuando pensamos que la vida tiene que ser todo color de rosas, todo de 0 a 100, pasar de la fase 1 a la 12 corriendo, te das cuenta cómo el ritmo zodiacal de las fases nos marca de que la vida hay momentos de avance, momentos más de volver hacia atrás. La fase 6 para mí es cuando el automóvil entra en boxes, por ejemplo, la fase 6 virginiana. Una fase 6 de Marte consigo mismo es cuando uno dice, por ejemplo, un deportista, cuando uno dice, bueno, en este momento tengo que agarrar y tengo que darle prioridad al descanso, a cómo me estoy alimentando, no puedo seguir compitiendo como cuando estaba Marte en la fase de 1, ¿sí? Consigo mismo. O en la fase de 5, las fases de fuego, la 1, la 5, la 9, es el planeta sale hacia afuera. Pero después veamos cómo de alguna forma también vuelve hacia atrás. Y eso no quiere decir un retroceso en cuanto a algo negativo, ¿sí? Sino que es el ritmo propio que tiene cada planeta. Y cada planeta con la función que vaya a ejercer. Un ejemplo, Júpiter en la fase de 12, ¿no? Ahora Júpiter ingresó en Géminis, o sea que los que tengan a Júpiter en Tauro en los primeros grados va a estar en fase de 12. Una fase de 12 puede ser, por ejemplo, el final de una vocación, la Espérame, disolución de una vocación. espérame, pues sí, para los que tengan Júpiter natal en Tauro, sería una fase de Está en fase de 12. dos, De 2, perdón, sí, disculpa, de 2. sí. Estoy diciendo cuando los que estén en fase de 12. Entonces serían para las personas que tienen a Júpiter natal En cáncer. en cáncer, En cáncer. eh, para este momento que está Júpiter en Géminis ya estaría en fase de 12, correcto. Exacto, los que hayan nacido con Júpiter en cáncer, ¿sí? Que van a tener el retorno el otro año, ahora está en fase de 12. Y muchas veces una fase de 12, en lo que es lo jupiterino, es como la disolución de una vocación, ¿sí? O la disolución de creencias, para arrancar de vuelta en la próxima fase cuando Júpiter entre el cáncer, para este caso. Exacto. Bien, voy a ir con varias preguntas que me están haciendo por acá en el, Sí. en el chat, que dice, entonces si una persona tiene muchas cuadraturas en su carta Sol, ¿es una persona que está en crisis y cambios continuos? Es una persona que está súper viva, súper activa, porque las cuadraturas son las que nos tienen con el motor prendido. Los trígonos y los sextiles a veces nos duermen porque damos por hecho que tenemos tantas cosas ya que hace Yo no que... tengo ni una sola cuadratura, mi carta. Siempre digo lo mismo. El que me quiera regalar alguna, yo estoy con los brazos abiertos. No tengo ni una sola. Entonces, es como que uno mismo se las tiene que generar. Sí, claro. Sí, sí, ¿qué más tenemos acá? Ah, sí, o sea que hay abuelitos rebeldes en motos, qué cool. Sí, sí, sí. No, yo tengo a mi mamá rebelde precisamente hasta que cumple los 80, entró a los 80 y se volvió más loca que nunca. Pero Bueno, sí, y ojalá tengamos buena salud para poder hacer cualquier de esas locuras, ¿sí? Es que también está la imagen del abuelo que le da unos consejos salidos de todo tono moralista a los nietos, ¿no? Que uno los ve a Bueno, veces. tu madre estaría con Urano en fase de 12, Claro, está porque a en los fase 12. 84 va a estar en fase de 1. Exactamente. Ya se está listando. Sí, a veces logramos superar el retorno de Urano. A ver, superar los retornos de cualquier planeta, ¿qué significa cuando digo superarlos? Es que se abre una puerta, se cierra una puerta y se abren otras, ¿sí? Por ejemplo, cada 12 años, Júpiter retorna y nos cuestiona verdades profundas, verdades y convicciones, dogmas en los que estábamos embebidos. Y al cuestionarnos hace que inconscientemente aparezcan maestros alrededor o filosofías o un libro o un viaje que me permite hacer una renovación de esas creencias. ¿Sí? Eh, y eso no es fácil, porque los cambios no son fáciles, es entrar en un nuevo ciclo. A veces podemos llenarnos del eufemismo de que qué belleza, arrancó un nuevo proceso, pero resulta que los seres humanos somos tan fijos que nos encantaría que simplemente encontráramos un paraíso terrenal perdido y ahí no se moviera la vida más nada. Entonces los ciclos son un recordatorio de que la vida está en movimiento y que necesitamos salir de nuestra zona de confort para abrir posibilidades. Con Júpiter a veces es un poco más fácil porque es un planeta de la gracia.
Sin embargo, cuando tenemos un Júpiter en Aries o algo, siempre son retos, porque Aries son retos. Entonces a veces uno puede sentir ahí como un impacto de un reto. Sin embargo, con Júpiter siempre nos da alegría en el corazón. Con Saturno pasa también lo mismo, pero cada 29 años. Entonces, cada 29 años la vida llega a un punto de definiciones, donde necesito definir mi casa, mi hogar, mi familia, mi entorno, lo que soy, mi profesión, mi fachada social. Y tenemos una prueba de resistencia. Con Saturno siempre hay pruebas. La prueba de resistencia. Tu profesión aguanta esta nueva calidad de vida. Tu familia aguanta esto que consideras que debe ser tu vida. Entonces entramos en un choque de definiciones de esto soy yo y esto no soy yo. ¿Sí? Y por eso a los cada 29 años se presenta un gran ciclo importantísimo con cosas que consideraba fijas e inamovibles. ¿Sí? Y así con cada... Fijémonos qué pasa en un retorno de Saturno. Está Saturno en fase de 1, Urano, ¿sí? En fase de 5, o sea, en trígono consigo mismo, y la luna progresada toca, después de esos 28, 29 años, su punto inicial. Entonces, justamente, está Saturno, que de alguna forma viene evaluando todo lo construido y lo que se va a construir, pero Urano como que quiere dispararse y quiere dar vuelta a la hoja lo antes posible. Si le damos rienda a ese trígono de Urano consigo mismo, que es fase de 5, que puede ser, por un lado, gestar esa nueva identidad, si es que el retorno de Saturno de alguna manera nos dijo, bueno, a ver, hay que dar vuelta a la hoja y cambiar lo que venimos haciendo, o también puede ser una forma de escaparse y evadir las responsabilidades, es decir, hago lo que quiero y de alguna forma no hago caso a lo que me está pidiendo Saturno. Y en la luna progresada, la vuelta de la luna progresada, que aproximadamente camina por signo 2 años y pico, es justamente el punto en el cual uno vuelve a esa búsqueda del hogar, ¿sí? Y a volver a anclarse y a volver a echar raíces. En relación a la familia que se forma, en relación a dónde encuentra su lugar en el mundo. Y se repite lo mismo de vuelta 28 años después. Entonces, para ponerlo en términos prácticos y útiles de cómo nos puede servir esto en nuestra vida cotidiana, y hoy 6 en plena luna nueva de Géminis, que la idea es precisamente dar buenas herramientas. Entonces, miremoslo desde esta perspectiva. Hoy es 6 del 6 del 2024. Sí. Entonces tenemos una luna nueva, tenemos a Júpiter entrando en Géminis y demás. Esto es sencillo, miren, ustedes imprimen su carta natal, miren su carta natal independiente de ascendente y todo esto, vamos a trabajar solo con planetas. ¿Sí? Exacto. Entonces miran en su carta natal dónde está el Sol hoy el Sol está en Géminis, y cuál es su Sol de nacimiento. Por ejemplo, yo nací en Virgo, yo tengo un Sol en Virgo, nací el 3 de septiembre. Entonces puedo decir que estoy en fase 10 de mi Sol. ¿Sí? Porque el Sol está en Géminis. Entonces Géminis siempre va a ser fase 10 para mí, porque son 9 meses después de mi nacimiento. ¿Sí? Exacto. Sí, entonces miro, estás en el momento en que tu Sol está dentro de lo que es tu año, tu revolución solar, en el punto de culminación, en un momento capricorniano. Eso. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Ahora bien, eso con respecto al Sol, pero entonces digo, bueno, mi Júpiter natal, ¿sí? Está aquí en Acuario, mi Júpiter natal, ¿sí? Entonces, ¿en qué fase entró Júpiter que acaba de pasar de signo? ¿En qué fase está? Pues es sencillo. Si mi Júpiter natal está acá, digo, fase 2 acá, fase 3 acá, fase 4 acá y fase 5 acá. Entonces mi Júpiter, mi visión del mundo está en fase 5, ¿sí? Está en una fase de irradiar lo que consideré hace 4 años una verdad importante, y que ahora necesito mostrarla, jugar un poco con ella, y sí, está en fase 5. Bueno, esto con respecto a Júpiter, pero si yo digo mi Saturno, por ejemplo, mi Saturno está en Cáncer, está en los primeros grados de Cáncer, entonces tengo en fase 9 al Saturno en tránsito, ¿sí? Porque está en Piscis, ¿sí? Entonces, ¿en qué está en fase 9? Lo real, mis defensas y mi realidad está en una fase
de encontrarle sentido, de hacer aperturas y de salirme de unos preconceptos para ensayar posibilidades, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces, esa es la forma de analizar. Ah, bueno, sí, miremos el otro. Tengo Urano. Marte, por ejemplo. Tú tienes Marte en Tauro. Eso, bueno, listo. Miremos a Marte en Tauro, ¿sí? Entonces tengo en Marte a los 6 grados de Tauro. Entonces, en este momento Marte está en Aries, está en fase 12, está próximo a iniciar fase 1, ¿sí? Entonces estoy haciendo una síntesis de lo elaborado, de lo que he defendido con tanto ahínco durante 2 años y que viene a decirme ese Marte en fase 12, diluye un poco esas guerras, date cuenta que, eh, que estás próximo a hacer un reinicio por lo que quieres luchar, entonces deja que se diluyan muchas cosas allí. Sí, a ver, tu Marte está como en la gasolinera esperando a que el muchacho que carga la nafta se despierte de la siesta, ¿no? Para el retorno. Está un poco así, digamos. La fase 2 se tiende a cierta pasividad también, ¿no? Del planeta, sobre todo de Marte. No están las acciones a tope en una fase de 12 que es de disolución. Ya en el retorno sí. Por eso me dio gripa, pues aunque el médico me dijo que era influenza, pero sí que fue, mira, hasta me acordé medio tos. Sí, bueno, y listo. Entonces miremos también la otra fase, listo. Yo nací, soy de la generación del 73, entonces tengo a Urano en Libra, ¿sí? Entonces, y Urano en este momento está en Tauro, ¿sí? Entonces, si digo que hasta cuando estaba en Libra era fase 7, ahorita está en fase 8. Entonces estoy en un proceso de crisis y transformación de mi forma creativa desde que Urano entró en fase 8. De Para, insights puro, porque Urano justamente dentro de la fase 8 que es tan de interioridad, ¿no? Que es el sótano, es como que está abriendo esa caja de sorpresas todo el tiempo. Es muy importante, Juan Carlos, para mí, para que la audiencia también entienda que cada fase tiene una relación con el signo del zodíaco. ¿Sí? Una fase 1 es ariana, como ya lo dije antes, la fase 2 es taurina, es de concreción, la 3 es geminiana. Eso es lo interesante, porque si relacionan fase y signo es donde van a poder elaborar su propio recorrido del planeta. Eso es lo importante. sí, explicar cada fase, acá me están diciendo si podríamos explicar cada fase, sí, ya lo hicimos al principio del video, Lo las hicimos, sí. encuentras, pero además, más allá de la corta interpretación que hicimos de cada fase, es sencillísimo, es lo que significa cada casa. ¿Qué significa cada casa? Eso es, ¿ya? Y incluso, ¿qué significa cada signo del zodiaco? Como bien lo mencionas, fase 1, Aries, fase 2, Tauro, fase 3, Géminis, Claro. fase 4, Cáncer. Uh-huh. Entonces, ¿qué representa que un planeta esté en fase 4? Pues que estoy en Cáncer, ¿sí? Es un planeta que está en fase canceriana de Que se está metiendo hacia adentro, que está buscando echar raíces, que está buscando protegerse, que no está un tanto a la defensiva, ¿sí? Cuando tenemos a Marte en la fase de 4, solemos estar más a la defensiva que lo común. Es como que ya nos dicen algo y lo podemos tomar muy personal, ¿sí? En la fase 5 nos desvivimos por mostrarnos autoafirmados en el mundo. Es una fase leonina de Marte, la fase 5, ¿sí? Es muy fácil la relación. Sí. Y aquí la invitación es que cada uno de los oyentes pueda hacer esta relación y sacar sus propias conclusiones también, ¿no? Esto me parece lo interesante, decir, bueno, a ver si mi planeta está en fase de 6, ¿qué es lo que tengo que organizar en cuanto a este planeta? La fase 6 como fase virginiana. ¿Qué es lo que tengo que pasar inventario? ¿Qué es lo que las fases anteriores, desde que tuve el retorno, qué pasa, qué etapas me salteé? ¿Sí? Precioso, sí. Y esto en relación, recordemos que cada planeta es un dios de la mitología griega, eso significa que es un arquetipo puro, que cada uno trabaja con unos límites, en especial una función humana, ¿sí? Entonces Venus va a trabajar las relaciones, ¿sí? La Luna va a trabajar la familia, Júpiter va a trabajar las creencias, los dogmas, las visiones de vida. Urano va a trabajar la creatividad. Marte va a trabajar las defensas, cómo me defiendo, cómo peleo, cómo soy agresivo en este mundo que busco. Saturno va a trabajar los límites.
¿sí? Neptuno va a trabajar los sueños, la ensoñación, el contacto con el misterio. Plutón va a trabajar los procesos de transformación, de renovación, El poder. el poder. Entonces, desde esa perspectiva, con esas notas claves, ustedes simplemente miran su carta natal impresa, ¿sí? Y miran, y este planeta, con que yo lo tengo aquí natal, ¿dónde está hoy? ¿Sí? Entonces digo, yo nací de la generación del 73 con Plutón en Libra, listo. Cuando estuvo en Escorpio, fase 2. Cuando estuvo en Sagitario, fase 3. Cuando estuvo en Capricornio, fase 4. Está próximo a pasar a fase 5, porque Plutón, cuando llegue al grado 3, como nací en grado 3 de Plutón, va a estar en fase 5. Entonces está que cambia de fase, le falta tiempito, unos 4 añitos para llegar a esa fase. Por ahora estoy terminando fase 4 de Plutón, haciendo unas crisis y unas transformaciones enormes de las raíces de lo que me contiene, del pasado ancestral, de mi genética, bueno, en fin, ¿sí? Exacto. Y aparte le dimos una explicación muy clara con el ejemplo del Sol dentro del año de uno. Ejemplo, cuando un Sol está en fase 7, que pasan 6 meses después del cumpleaños de uno, a la mitad del recorrido, suele aparecer figuras solares en la vida, en nuestra vida. Suele aparecer otra persona o que sentimos que nos roba el protagonismo o que sentimos que nos hace potenciar nuestro brillo. Aparece esa fase de complementación. Precioso ese tema, Rafa, hermoso. Creo que es un tema sencillo. Los invitamos a que Hay que intenten. practicarlo. Exacto. Vuelvo a repetir, yo cuando lo aprendí, que me llevó varias clases, ¿sí? Interiorizarlo, hacía lo que tú decías, agarraba la carta e iba calculando en qué fase estaba. Porque la forma es la práctica, ¿sí? Son conceptos cuando a veces explicamos desde la matemática, la astrología, hay que llevarlo a la práctica para poder interiorizarlo, ¿sí? Bueno, Rafa, y ya para cerrar nuestro live de hoy, contarles que el 16 de junio tenemos un taller al cual están cordialmente invitados sobre Palas y Juno. Exactamente, veremos la función en astrología de Palas y de Juno, su significado por signo, por tránsito, por casa, por aspectos, su mitología, ¿sí? Vamos a hacer un hincapié en estas dos diosas, la del compromiso y la de la inteligencia superior, y vamos a estar desglosándolo en este taller, el primer taller que hacemos nosotros dos. Estaban invitados el domingo 16. Los horarios para los diferentes países están, Sí, bueno, acá los hay tenemos figura para o algunos países. aquí de pronto. Ah, sí, bueno, esto es 10 de la mañana Colombia, 17 horas España, 12 horas Argentina. Argentina, Sí, sí, de verdad, no tengo los horarios ahí, tengo que consulten ponerlos. cualquier cuestión. Ah, no, Y sí, acá también está. recuerdo 10, 12, 17, sí. eso. Pues tienen abierto ahí para hacer las consultas y también recuerden que para la gente de Argentina se puede abonar por medio de transferencia o mercado pago, el valor es de 20.000 pesos argentinos. Correcto. Y para esa opción me escriben al WhatsApp que está allí puesto o acá por este botón que aparece en la parte inferior de la página, ahí pueden escribirme al WhatsApp y bien sea Diana, Luisa o yo, estaremos atentos a ayudarlos con el número de la cuenta o la forma para poder pagar desde Argentina el taller. Sí. Pues Rafa, invitar entonces a nuestros oyentes a que impriman su carta natal, impriman la carta de los tránsitos y Esto hay que empiecen a practicarlo, jugar. hay que Sí, ponerse a practicarlo, es una tarea un tanto virginiano, vuelvo a decir, cuando se involucra la matemática y la astrología, es una cuestión virginiana, Virgos Tierra, entonces esto con imprimir la carta natal y con ir anotando cada fase es donde ya se empieza a dosar de manera práctica, ¿sí? ay, mira que acá están diciendo que ese día va a ser es el día del padre. Bueno, qué padre, vamos a estar haciendo Juno y Palas. Sí. Bueno, Rafa, muy bien. Un poco Bueno, accidentado querido nuestro Juan live al Carlos, principio. Unas no pasa disculpas nada, ahí que cuestiones de la tecnología. yo diría que incluso cuestión de mocos en el cerebro.
Errores Bueno, humanos. querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia. Nos estás viendo el próximo jueves. Ahora veremos ya qué tema trata. Muy bien. Perdón, el próximo jueves no nos vemos porque yo no voy a estar en Bogotá, pero sí dentro de Ah, 14 días. muy bien, Y nos vemos es el 16, el domingo 16 en el taller. exactamente. Bueno, un gran abrazo, gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos entonces.